social, político, organizado, con niveles de conciencia y debidamente estructurado y con influencia en las masas organizadas que puedan resistir políticamente de manera adecuada. Alfonso, si tú lo ves en términos, a Macri, a Tamer si tú me dices una respuesta inmediata de fuerzas organizadas, no. Yo lo que te estoy hablando es que ese viraje produce inestabilidad mayor. Claro. Produce tendencia a la ingobernabilidad que puede ser muy prolongada. Hasta tanto se conformen las fuerzas del cambio, porque no están. O esa inestabilidad le da espacio al imperio para reorganizar su tropa también. Sin embargo, en Venezuela... Porque la fuerza con la que uno tiene simpatía no en Venezuela, fuera del PSV, y gente del PSV ha organizado movimientos por todas partes que van a actuar. Los venezolanos en los momentos de crisis se ponen la pila y confluyen. Tienen la misma vaina de nosotros con las divisiones y las cosas. Pero oye... El problema es no verlo con resultados inmediatistas, pero la alianza de Estados Unidos y las derechas latinoamericanas para virar la situación no va a estabilizar el continente, no va a ordenar su dominio, no va a producir un reflujo, va a producir una etapa de larga inestabilidad, por lo menos, hasta tanto sobrevengan los nuevos cambios, mucho más radicales con otras fuerzas conformadas. Narciso siempre mira a largo plazo. Yo quiero ver las cosas ahí porque yo no me quiero ir de este mundo de los vivos sin ver esas cosas. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que yo he aprendido una cosa, quizás... De los chinos, de los vietnamitas. Aproximarme a los años, es lo siguiente. No, yo he llegado a la conclusión que como individuos, los seres humanos... somos egoístas. Y creemos que los cambios históricos en la humanidad se deben producir, nosotros verlos, nosotros disfrutar, pero realmente cuando tú analizas la historia de la humanidad, los cambios de una formación económico-social a otra tardan siglos a veces. Narciso, si Donald Trump está mirando hacia adentro con esa actitud nacionalista, Puerto Rico de alguna manera puede ser una carga para Estados Unidos, pudiera ser, o hasta dónde, aunque los boricuas dicen que las empresas se llevan de la isla 35 mil millones de dólares cada año en ganancia, que implica la explotación de la mano de obra y de la riqueza de aquel pueblo. ¿Qué puede pasar con Puerto Rico, Donald Trump y esa resistencia interna que hay en Puerto Rico en la lucha por la independencia? ¿Cuáles son las perspectivas y las expectativas que tiene Narciso en relación al tema Puerto Rico, Donald Trump y ese cambio de política en Estados Unidos? Yo creo que la coyuntura favorece ahí a la lucha por la independencia. Primero porque Estados Unidos exprimió a Puerto Rico. La situación ya es una situación insostenible desde el punto de vista, hasta el punto de que se está despoblando. El flujo hacia Estados Unidos es enorme. La población de Puerto Rico está casi como congelada en 3 millones. Va disminuyendo la que reside en territorio. Entonces, y se quedan los viejos, los jóvenes se van. No se puede esperar las clásicas ayudas de Estado, en términos de las ayudas federales, para levantar la economía y todo. El Trump no se va a esperar eso, yo pienso, con la lógica que él tiene. Entonces, el tema de que del descargue puede ser una lógica del poder. Bueno, ya nosotros le sacamos toda la ventaja a esto, en medio de esa situación de una economía deteriorada que se la arregla. Pero para ahí se quieren cobrar 110 mil millones de dólares que dicen ellos que Puerto Rico le debe a los bonistas norteamericanos, claro, o de Washington. Eso no es de ninguna manera tampoco un proceso, yo te digo, favorece, pero no es un proceso fácil. No es que se va a producir de la noche a la nada. Además, hay fuerzas proestatistas fuertes. Sí. Fuertes, que van a seguir. Pero no solo de Donald Trump, porque Obama es quien le impone la Junta de Control Fiscal. Una junta que está por encima de las autoridades locales, del Congreso de Puerto Rico y del propio gobernador. Claro. O sea, ese es un caso bien complejo. Narciso, el tema... Ahora, es un ejemplo importante. ¿Tú te recuerdas cómo Puerto Rico fue en los años mozos nuestros? Una especie de vitrina. Una vitrina. De cómo depender de Estados Unidos hasta ese grado de ser colonia
daba bienestar. Narciso, pero tampoco así, porque me está diciendo en los años mozos nuestros, no, Narciso, tampoco así. Tampoco así. Yo estoy hablando de los nuestros, de mi generación. Narciso, un muchachito. En Ecuador hay elecciones próximamente, en este mes. ¿Qué puede pasar en Ecuador? La fuerza, digamos que progresista, que encarna el presidente Correa, ¿pudieran salir ganando este proceso electoral? ¿O pudiera haber un retroceso? Parece que sí. Y yo creo que lo de Brecht lo ha ayudado. En la medida todo el grumo de corrupción se concentró en la alcaldía, dirigida por fuerzas opositoras, también eso desacredita más la fuerza. Tienen un buen candidato, que es el vicepresidente actual. Y yo creo que tienen posibilidad, y aparte de todo, Correa ha manejado las cosas con determinados niveles de logros sociales importantes, ¿no? Tiene elementos, yo creo que todavía todo el tema indígena, todo el tema de eso no le han dado el tratamiento debido. Ni lo que yo llamo la necesidad de profundizar el proceso. En la medida estos procesos dejan intacta esa gran burguesía importadora, financiera, con control de medios de comunicación, es muy difícil la situación, es decir, porque el poder de la comunicación es demasiado fuerte en términos del dominio de las mentes. Y aunque el ejercicio de la presidencia y los cambios que han producido da determinadas posibilidades también en el campo de la comunicación, a veces la competencia es muy desigual en todo eso. Pero yo creo que es importante también el relevo en estos procesos, porque la permanencia también desgasta, salvo... Pero eso Evo Morales y Daniel Ortega no lo quieren entender, Narciso. Daniel Ortega y Evo Morales no quieren entender lo del relevo. Aún estando situados en una perspectiva de izquierda, de democracia popular, Evo opta ahora por modificar la Constitución, no le pasó el plebiscito. ¿Qué puede pasar en Bolivia? Ese es un tema. Ese es un problema serio. Y está el de Nicaragua, yo creo que uno de los grandes debates es decir, ¿por qué identificar el liderazgo con la función pública? ¿Por qué no se puede ser líder de un proceso? Que es un factor que se gana a base de autoridad bien ganada, de legitimidad, de posición, asimilar a ser jefe de Estado siempre. Es decir, ese es un tema. Y yo creo que entonces el desgaste que produce el Estado se produce también en la fuerza política y en el liderazgo. Pudiéramos organizar un seminario internacional aquí con ese tema e invitar a toda América Latina. En mi libro Rearmando la Utopía, hay que profundizar. En mi libro Rearmando la Utopía, yo tengo un capítulo sobre ese tema, el tema de las reelecciones, de la permanencia, del liderazgo. Y llegamos en esto a casos extremos como el de Nicaragua, que Daniel Ortega lleva a Rosario Murillo como vicepresidente. Entonces mete el tema del nepotismo. Él está montado sobre una situación favorable, porque es decir, en la parte sobre todo agropecuaria, social, ha logrado determinado avance, éxitos importantes, y además tiene una sombrilla, que es la sombrilla china, que eso a veces no se ve de aquí. El tema del canal y las posibilidades de una enorme inversión. Entonces eso le da también más... Sí, hacia adentro tiene logros sociales, pero este No, paso... lo que quiero decir que eso lo engolfa, le da... Es decir, yo puedo seguir. Además, la derecha la han desbaratado ellos. Han logrado... Pero tenía que ser él, no podía ser otra persona. Puede ser otra, ¿cómo? Y además, y si es él, ¿por qué llevar a la esposa como vicepresidenta? Eso ya es la deformación del poder. El tiempo se nos va. Eso es la deformación del poder y nos crea unas situaciones tremendas porque hace vulnerables los proyectos de cambio, ¿no? Las referencias. El tema también del tratamiento al tema de género es una de las cosas más atrasadas en Nicaragua, pero también con el aborto y en cosas, por el peso del catolicismo en el poder de Correa. ¿Tú entiendes? Son límites que no hay por qué no ser crítico de ellos, ¿tú entiendes? Eso es así, es como el tema de la corrupción en Venezuela. Si la corrupción en Venezuela, inmensa en la época de la Cuarta República, se ha reproducido en la Quinta.
¿No entiendes? No tanto, pero existe. Pero existe, pero claro que existe. El tiempo se nos va. Veamos los grandes bloques. La relación hoy, Rusia-China, liderazgo Putin y liderazgo chino, ¿cómo andan? ¿Se entienden frente a Estados Unidos o Putin va buscando ese entendimiento con Donald Trump? Porque entonces Alemania dice, en la voz de Angela Merkel, el espacio que Estados Unidos deje ahora con Donald Trump en términos comerciales, Alemania lo va a asumir. Así, hay una situación mundial de desafío y que a uno le dicen, pero bueno, ¿y para dónde que vamos? Pero China, Rusia, ¿cómo andan? Porque la tendencia es centrífuga. La Unión Europea se está desintegrando. El mundo unipolar dejó de ser unipolar. Hay polos emergentes. La recomposición militar de Rusia y de Rusia como potencia de la Federación Rusa es clara. China emerge con tendencia a ser la primera potencia económica, pero también recupera mucha fuerza militar. Pero no hay competencia China-Rusia en este momento. Históricamente, pero sin embargo, Putin y la dirección china logran lo que históricamente no logró la Unión Soviética con el Partido Comunista y Mao Zedong, que es un acuerdo estratégico. Hay un acuerdo estratégico que no creo que lo de Trump tenga capacidad de vulnerarlo, porque ellos saben el significado que eso tiene para los dos. Claro, Trump va a ser más hostil con China. Además va a plantear el tema también en relación con el tema económico global, de la expansión de las empresas norteamericanas, de todo esto. Pero también puede ir a una negociación para aplacar esos frentes. Porque en general hay algunos de los analistas de estos problemas a más profundidad que insisten en que el repliegue fundamental de Estados Unidos es hacia nuestra América. De más en más, que es lo que procura, en lo que se monta también Trump. ¿Te entiendes? En la medida su fuerza no dan para lo que ellos pretendían de una dominación tan global, ellos volver a lo de las áreas de influencia y el patio trasero. En la lógica del poder estadounidense esto, entonces tenemos que esperar mucho más incidencia y fuerza hacia acá y algunos procesos de negociación de ellos con otros polos. Sin embargo, eso no es lineal, porque es que la crisis en Estados Unidos va a ser demasiado grande y Trump no va a tener tampoco mucho poder de decisión. Eso es una fragmentación del poder. Narciso, nos vamos, pero antes de irnos, Colombia, La Paz, Timoncheco, Santos, las expectativas que hay, las bases militares. No, ya te decía, lo de la OTAN pone clarito. No, tú no puedes decir que tú vas a un proceso de paz diciendo voy a la OTAN. La OTAN es guerra. Y la OTAN fue la OTAN fue el instrumento para lo de Libia. Eso además contra Venezuela es terrible. Me imagino la tensión que deben haber ahí. Bueno, Maduro le ha salido al paso bien, con firmeza al tema de la OTAN. Yo creo que eso está provocando, todavía no hay las manifestaciones abiertas, pero está provocando muchas reflexiones y muchas reacciones respecto al tema del acuerdo. Escuché decir a gente de mucha influencia que verdaderamente han caído en una trampa. La FARC, y que hay que buscar la manera de zafarse de esa trampa. Es decir, por donde quiera hay ese Estado no está cumpliendo los acuerdos. Ya eso no tiene marcha atrás porque los guerrilleros ya se desmovilizaron, la gran mayoría. No. Le quedan 1.500 en la montaña que tienen que bajar en estos días. No, eso no es verdad. La mayoría de las fuerzas no se han desmovilizado. Es decir, ni siquiera porque no tienen el control sobre ella, porque hay mucha aprensión con este tema. La gente te dice, yo me voy a arriesgar a esto. Entonces, además hay formas también de los que están concentrados no hacerlo, en fin. Pero eso está todavía por verse. ¿Qué va a pasar ahí? Lo cierto es que lo que está montado no es un proceso de paz. Lo cierto es que ese gobierno no cumple con las normas que se establecieron, ni siquiera los tiempos de los acuerdos. Hay queja por donde quiera, por todas partes. Y hay un sentimiento de que hay que enfrentar esta situación de otra manera.
Yo no te diría que eso está desenlazado, que hay determinaciones sobre esta, pero naturalmente ese error va a tener un costo. Pero el pueblo de Colombia quiere la paz. Va a debilitar la fuerza. Claro, pero no es. ¿A quién va a presionar? ¿Al gobierno o a la guerrilla? ¿O a los dos? El tema es que una cosa es la paz en términos de paz con justicia social, paz con un proyecto de dignidad nacional, y otra una paz con la OTAN, con la base militar, con ese régimen fundamentalmente intacto, solo por una intervención en la vida legal con una precariedad enorme, con enormes riesgos. Entonces eso está produciendo también una reacción contraria. ¿Podrá Donald Trump construir el muro en México? ¿En la frontera? Bueno, pero no hay muro que paren esas cosas. Harán un túnel, o muchos túneles. De todo hacen. Es decir, oye, la necesidad de los pueblos es una cosa terrible, te produce el fenómeno. Los riesgos que coge la gente para sobrevivir, o por intentar sobrevivir, o para buscar una mejor vida, son enormes. Ese es un proceso que tiene que ver, es como el tema de lo que ellos definen como el gran terrorismo, ¿no? El terrorismo es el de ellos, el grande es el de ellos, el de los estados. Oye, tú quieres tranquilizar, que Europa tenga tranquilidad y que no explote nada en Londres ni en París, deja de hacer la guerra en todos esos sitios. Tú sabes lo que está provocando eso en términos de refugiados y de víctimas de la guerra, el flujo hacia Europa. Es un cuadro inhumano. Es un cuadro terrible, entonces son ellos los causantes del tema. Narciso, gracias por estar con nosotros en Voz para el Cambio, en esta entrega muy especial. Gracias al hermano César Género por su generosidad de permitirnos hacer este programa extendido. Se nos quedan muchas cosas para conversar con Narciso, muchos temas. Un tema fundamental que se nos quedó es el tema insular, Haití, sí. La situación que tiene Haití. Pero bueno, eso será motivo o producto de una nueva conversación con Narciso, que esperamos que no dure un año sin volver aquí a su espacio. Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Narciso, muchas gracias por estar con nosotros. A ti. César, muchas gracias por la generosidad de concedernos este tiempo para esta conversación tan interesante. Muchas bendiciones para todos y para todas. Mañana aquí seguimos a partir de las 7:30 en Voz para el Cambio.